la cuna, hermana Rosalina. Gracias. Cuidado. Les invito a buscar el número 68. Vamos a cantar una estrofa de un himno, hermanos, para despertar, para hacer un llamado, empezar nuestro servicio. Himno número 68, 68. Así sentados vamos a cantar solamente la primera estrofa de este himno titulado A Cristo Coronado. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a este servicio. Hermano Memo, Dios les bendiga. Sea bienvenido nuevamente por acá. Hermano Beto, que ya es de acá, de la familia. ¿Viene de Querétaro? ¿Yo? Sí. ¿Sí? Bueno. Dios les bendiga, hermano. Quiero saludar y verle nuevamente. Alguien más me está visitando por aquí, ¿no? Mañana es puente, ¿verdad? Sí. Es el fenómeno que vemos aquí en nuestra iglesia, que cuando el lunes es puente, las bancas se ven algo vacías. Se van a Acapulco, a Cancún, no sé dónde más se van. Bueno, eso es lo que es tener dinero, ¿verdad? Bueno. Vamos a dar los anuncios rápidamente, hermanos. Tenemos la reunión femenil el 26 de marzo. Por esta ocasión se va a hacer a las 5 de la tarde, ya que se va a estar
realizando una manualidad. Me ha platicado mi esposa que las hermanas les ha gustado hacer manualidades. Sí, qué bueno que pasen un buen tiempo haciendo una manualidad. Y van a hacer otra manualidad. El costo de recuperación será de 70 pesos para esta manualidad. Hay que anotarse con la hermana Cheli o con la hermana Vero antes del 22 de marzo para asegurar que usted va a hacer esa manualidad. Y si no va a hacer la manualidad, eso no es un impedimento para venir a la femenil. Lo más importante no es la manualidad, sino es escuchar la palabra de Dios. Así que, aunque no se apunte para la manualidad, venga a la femenil. Sí, el 26 de marzo a las 5 de la tarde, aquí en el Salón Social de la Iglesia. Más detalles en el salón, en el grupo de WhatsApp de las mujeres, pues ahí puede ver más detalles para esta actividad. Próximamente se hará un segundo curso de capacitación del Ministerio de Cunas por la hermana Ana Luisa. Hemos hablado con ella y está dispuesta a dar un segundo curso del Ministerio de Cunas a las hermanas y también a las mamás de los bebés. No solamente a las hermanas que cuidan a los bebés, sino también a las mamás de los bebés. Y por ahí como que se quería colar un papá en el primer curso. Pues yo digo que está bien, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Porque los que más nos cuidan a los bebés son los papás, ¿verdad? Son las mamás las que más los cuidan, son las que más tienen experiencia en eso y los papás menos. Pues también podría ser que se acerquen ahí los papás para aprender algo. Si alguien más quiere unirse al Ministerio de Cuna, hay lugar todavía. Hable con mi esposa para que la ponga en el rol de las cunas. Y también hay que recordar, hermanas, sobre todo hermanas que cuidan la cuna, que la pantalla que se puso ahí es única y exclusivamente para ver los servicios. ¿Sí? No es para pasarles caricaturas a los niños y películas, para entretenerlos, no. Es para estar viendo la transmisión del servicio. Se usa nada más, se debe usar única y exclusivamente para eso. ¿Sí? 21 de marzo, jóvenes. Se toca la actividad de jóvenes 21 de marzo, 5 de la tarde. Y el 28 de marzo, matrimonios. Matrimonios 7 de la tarde, aquí en la iglesia de hermano Gil. Matrimonios 28 de marzo, 7 de la tarde aquí en la iglesia. Y recordamos la actividad de las conferencias del 21 al 24 de octubre, tanto para matrimonios como para jóvenes adultos, en la iglesia El Faro, Pastor Hernán Castillo, en Cancún. Para mayores detalles puede ver ahí el póster que está pegado en el periódico mural atrás, o preguntarme a mí directamente para algunos otros detalles. No se olviden de la canasta de bendición, traer algunos productos que no sean perecederos para añadirlos a la canasta básica y poder apoyar a algunos hermanos de la iglesia que lo necesiten. Anoche estuvimos en la iglesia en Pozo Grande, Actopan, apoyando al pastor con su aniversario. Estuvimos cantando el coro allí y esperamos que pues haya sido un buen testimonio y un ejemplo de lo que es alabar a Dios. Sí, ahorita vemos lo de las tarjetas de oración, que no se me pasa ahorita mismo. Y quiero mencionar que le toca al hermano Raúl ir hoy a la misión. Y lo menciono de manera especial porque el hermano Raúl va a llevar a un predicador invitado para dar allá el mensaje. Y vamos a repartir las tarjetas de oración rápidamente. Hermanos, saquen sus tarjetas que se les dieron en semanas pasadas. Y hermanos diáconos, ayudantes, recojan las tarjetas para que las puedan ahí revolver otra
y volverlas a repartir. Recuerden, hermanos, que este es un ministerio de oración que estamos llevando de manera personal durante la semana, en algún espacio de tiempo que usted tenga dentro de sus actividades. Aparte un tiempo para orar por esa tarjeta de oración. Ahí lo que dice esa tarjeta. Por los miércoles levantamos las peticiones y hermanos se ponen de pie con la esperanza de que oremos por la petición que están externando públicamente. De por sí no es fácil que un hermano se ponga de pie y manifieste públicamente alguna necesidad, alguna petición. Y ya que hacen ese esfuerzo, pues lo hacen con la esperanza de que más de un creyente, más de un miembro de la iglesia esté orando por esas peticiones. Y lo estamos haciendo a través de esas tarjetas. ¿Alguien ya entregaron las tarjetas? Ahora, por favor, de repartirlas. Levante la mano bien alto, quienes quieren tarjeta. Y cuando levanta la mano no quiere decir que nada más quieren una tarjeta. Quieren mínimo 2, 3, 4 tarjetas. Así que, José Juan, espero que se vendan todas. No te quedes con ninguna. Digo, ya que está orando por las peticiones de una tarjeta, fácil puedo orar por 2, 3 tarjetas también. Ya que apartó ese tiempo para orar, pues que valga la pena. Mano Israel, por allá. Varios hermanos acá como que se quedaron con las ganas de... ¿La hermana va a entregar una tarjeta? Aquí la hermana Cheli va a entregar una tarjeta. Y si tienen más tarjetas, pues levanten la mano, por favor. Vamos a tener que capacitar un poco mejor a José Juan, siempre se queda con las tarjetas en la mano. A ver, por acá, Fran. Es que por acá hay menos gente, José Juan, y tú traes casi todas las tarjetas. Por acá está más lleno. Ok, ¿cuántas te quedan? Muchas. Se la hacen como 1 millón, no se le pueden acabar. Quedan 4 ya. A ver, 4. 2 a la hermana Olis y 2 a la hermana Naí. Mira, ya tu esposa de cuánto te está pidiendo. Te va a ir mal cuando llegues a la casa. Muy bien. No se olviden, hermanos, de pasar un tiempo para orar durante la semana y tráiganlas de nuevo el próximo domingo. ¿Sí? Y bueno, no se olvide, hermano, que también tenemos servicio los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo. Ya casi vamos a terminar la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos ya en los últimos versículos del capítulo 6. Yo creo que para este miércoles ya la terminamos y continuamos con segunda de Timoteo. Pues estos son los anuncios, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos. Y un número 299, hermanos, 299. Vamos a saludarnos, hermanos, puestos de pie, por favor. Cantemos con gozo, mientras nos saludamos, igual con gozo, hermanos, cantamos sobre lo que ha hecho Dios por nosotros en la cruz. Himno número 299, me hirió el pecado. Cantemos.
ahorita que haga el llamado a la adoración, vamos a orar cada quien en su lugar, que últimamente se me ha olvidado. Hermanos, esta mañana venimos a adorar a un Dios santo y perfecto. La Biblia nos enseña que por nosotros mismos no tenemos justicia delante de Dios. Nuestras obras, nuestros esfuerzos, la religión, no pueden hacernos justos ante Él. Pero Dios en su gracia ha provisto una justicia que no viene de nosotros, sino de Él mismo. En el libro de Jeremías 23:6, la Escritura declara: y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Este nombre nos recuerda que Dios mismo proveyó la justicia que necesitábamos por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hoy venimos delante de Dios confiando en nuestra propia justicia, no confiando en nuestra propia justicia, venimos confiando en la justicia perfecta de Cristo. Por eso podemos acercarnos con gratitud, con humildad y con adoración. Adoremos juntos al Señor, que es nuestra justicia. Y mientras, hermano, usted cierra sus ojos, inclina su cabeza, la hermana toca un himno ahí, una primera estrofa de un himno. Ore personalmente, allí en silencio, ahí en su mente, en su corazón, y entregue su vida al Señor y preparémonos para la adoración. Padre bendito, venimos delante de ti agradeciéndote por la justicia que tú has cumplido gratuitamente para nosotros en la cruz, derramando tu sangre. Gracias, Señor, porque ahora hemos sido justificados y tú eres nuestra justicia. Y hemos venido a adorarte y darte a ti toda la honra, la gloria y el reconocimiento. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén. Hermano, les invito a buscar el himno número 80. Himno número 80. Himno número 80. Así sentados vamos a cantar este himno, hermanos. Y este himno se titula Un día. Y me gusta mucho este himno porque es muy bonito y tiene una letra sustancial. Un día puede significar pasado o un día futuro. Un día yo hice esto, un día yo haré esto, ¿no? Y en este caso aquí la letra nos habla del Señor Jesucristo. Un día Él vino a la tierra, un día Él murió por nosotros, murió en la cruz. Pero en el coro y al final dice: un día Él viene, Él lo toma. Entonces por eso me gusta mucho este himno. Y por supuesto habla sobre la justificación, que estamos en el tema de hoy. Dice: resucitado, Él es mi justicia. Así sentados cantemos este himno, el número 80. Thank you.
pie, por favor. Ahí les animo a enfocarse ahí en la segunda estrofa. Al final dice: del pecado no podré, justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Cantemos. Buenos días, hermanos. Si me pueden ayudar a buscar Salmos 7, por favor. Vamos a leer a una sola voz. Salmos 7. Dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y humillan. No sea que se salga mi alma por peor y me destroce si caiga en equilibrio. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado la paga por estar en paz conmigo, antes he libertado a que sin causa era el enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huele el vida mi vida y mi honra ponga en polvo. Levántate, oh Jehová, en mi vida, álzate en contra de la furia de mis acusaciones y despierta a favor mío de mis matanzas. Declara la congregación de pueblos y sobre ella obedecerá el mano. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Penetra ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él apelará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado aguas de muerte y ha lanzado saetas ardientes. He aquí el impío conoció maldad, se frenó de iniquidad y dio a luz engaño. Oso ha acabado y lo ha abandonado, y en el oro de Cristo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Gracias. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a seguir adorando a Dios por medio de las ofrendas y diezmos. Les invito a los hermanos encargados a pasar, por favor.
Himno número 152, se me olvidó decirles que está ahí al ladito, cantamos el 151. El que está allá al lado, 152, número 152, 152. Y una pregunta, hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí hemos sufrido alguna injusticia? Ay, qué pregunta, ¿no? Yo creo que en este país, yo creo que cada semana todos sufrimos alguna injusticia, ¿no? Pero tenemos la bendición de que tenemos un Dios justo y a Él no se le escapa nada, nada. Tal vez nos podrá haber caído algo, una injusticia, pero tenemos que confiar en Él. Y aquí en la tercera estrofa, ahí casi al final dice, a la mitad, con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Que eso sea nuestro recordatorio, que tenemos un Dios justo. Puestos de pie, por favor, cantemos este himno antes de escuchar la predicación. Himno número 152. Vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios y vamos a ver otra parábola de semejante significado
al que vimos la semana pasada. Si se dan cuenta, las parábolas del Señor Jesucristo tienen un tema principal que nos debe ayudar mucho en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. El tema central de las parábolas del Señor Jesucristo es, uno, que nos aseguremos de que realmente somos verdaderos cristianos, que somos verdaderos hijos de Dios. Y número dos, advertirnos que habrá falsos creyentes, habrá falsos cristianos dentro de las mismas iglesias. Y que Dios a propósito hace crecer juntamente lo uno con lo otro para que su pueblo, el pueblo de Dios verdadero, tome sabiduría, tome discernimiento y realmente permanezcan los que verdaderamente son hijos de Dios. Porque al final de la cosecha, al final cuando los pescadores hacen la separación después de que han pescado, van a permanecer los que verdaderamente aceptaron y recibieron a Cristo en su corazón. Y bueno, ciertamente el significado de las parábolas es un tanto repetitivo porque ese es el tema central que el Señor Jesucristo quería asegurar en sus discípulos, diciéndoles en otras palabras, ¿saben qué, discípulos míos? Asegúrate de que seas un verdadero discípulo mío. Porque si no eres un verdadero discípulo mío, entonces no vas a permanecer. Y si eres un verdadero discípulo mío, te quiero hacer ver que dentro de los mismos discípulos va a haber alguno por ahí que no va a ser mi verdadero discípulo. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo obviamente sabía quién era, Judas. Pero esa tremenda lección que Dios le dio, el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos a través de las parábolas, son las mismas tremendas lecciones que tú y yo debemos de aprender hoy en día. Y sabemos que no es suficiente con que escuchemos una vez la lección de cierta parte de la Biblia, sino que la tenemos que estar escuchando repetidas veces para poder realmente aprenderlas y recordarlas y practicarlas. Así que cuando tú leas una parábola del Señor Jesucristo en la Biblia, pues léala con ese enfoque que Él quería. Número uno, asegúrate, examínate a ti mismo de que eres un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios y toma la advertencia del Señor que dentro de la mies, dentro de el trigo habrá cizaña. Esa cizaña que se asemeja mucho al trigo, pero que no es trigo. Y esa parábola es la que vamos a ver ahorita rápidamente en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, voy a leer del versículo 24 al 30, 24 al 30 y luego me brinco del 36 al 43, donde el Señor Jesucristo aclara qué significa esta parábola. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, dice la palabra de Dios. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nos brincamos al versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino, hermanos? Nosotros, ¿verdad? Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Bendito Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora del mensaje, que tu Santo Espíritu añada tu palabra, la aplique a cada corazón según la necesidad espiritual que tú ves en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta era, hermanos, el Señor Jesucristo lo ha dicho repetidamente a través de esas parábolas que hemos estado viendo. En esta era que estamos viviendo, el bien y el mal conviven. El bien y el mal conviven, pero Dios hará una separación final. Quiero introducirme a este tema, hermano, a través de un personaje en la Biblia, Absalón. ¿Sí? Absalón. Y no pierda ahí el pasaje de la parábola y ponga un dedo ahí. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 15, para que sepa que ahí se encuentra redactada la historia de este personaje, hijo de David. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 6. 2 de Samuel 15, versículos del 1 al 6. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba.
De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Absalón, hermano, es un ejemplo de lo que el Señor Jesucristo está diciendo en esa parábola. Absalón, como hijo del rey, un príncipe del rey, que en el futuro podría estar ocupando el lugar de su padre, parecía toda una buena persona. Parecía que él tenía las mejores intenciones. Tenía las mejores intenciones de hacer bien al rey y de hacer bien a todos los súbditos, a todos los integrantes, miembros del reino. Y él tenía una fachada y él pronunciaba unas palabras con ciertos sentimientos que hacían que los israelitas pensaran que él era el bueno. Y así los fue convenciendo hasta que levantó una rebelión de una cantidad tremenda de gente en contra de su propio padre, el rey David. Y David, con toda su familia, tuvo que salir huyendo del reino porque se enteró que su mismo hijo Absalón estaba conspirando contra él para matarlo y cubrir y así ocupar la silla del rey. No pasó mucho tiempo cuando el corazón de Absalón pues se reveló realmente lo que él era. Pero ya había convencido a mucha gente y entonces David tristemente, David con toda su tristeza, con toda su melancolía, tuvo que huir de su propio hijo porque lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Cómo una persona así puede ser buena? Pero a pesar de que Absalón tenía toda esa rebelión contenida dentro de su corazón y todo ese odio y todo ese rencor y toda esa amargura, él tenía una fachada, una apariencia de toda bondad. Y así logró engañar a muchísima gente. Pero luego, una persona así, que aparenta ser trigo, pero que es cizaña, no pasa mucho tiempo cuando realmente se descubre lo que verdaderamente es. Cuando el trigo y la cizaña crecen juntamente, cuando son plantas tiernitas y van creciendo, las hojas se parecen tanto que es difícil poder discernir entre una y la otra. Pero cuando se descubre que es cizaña y no trigo, lo dijo aquí el Señor Jesucristo, cuando empiezan a dar fruto. Y el fruto de una planta y el fruto de la otra planta es totalmente diferente. ¿Cómo se conoce a un verdadero creyente, a un verdadero hijo de Dios? El Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si da trigo o si da el fruto, la semilla que da una cizaña. Ahí es donde realmente se hace la diferencia entre el uno y el otro. Ahí es donde realmente se descubre quién es verdaderamente trigo y quién es verdaderamente cizaña. Así que no todo lo que parece bueno realmente lo es. Y precisamente es la enseñanza de la parábola que enseñó el Señor Jesucristo aquí. En el reino de Dios, durante esta era, el trigo y la cizaña van a crecer juntos.
Y refiriéndose con estas palabras el Señor Jesucristo a la era de la iglesia que estamos viviendo. Que dentro de la misma iglesia habrá trigo y cizaña que van a crecer juntos. Hay personas que verdaderamente son transformadas por Dios, como veíamos en la escuela dominical, y hay otras que solo aparentan que han nacido de nuevo, que han sido transformados por Dios. Antes de continuar con la introducción que ahorita estoy haciendo e ir por los puntos principales, que creo que van a ser 2, si es que en el trayecto nos salen otros 2, pero esperemos que no. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Es que eres muy cizañoso. ¿Sí, Ismael? Es que eres muy cizañosa. A ver, levante la mano las cizañosas. Levante la mano los cizañosos. Sabemos qué se quiere decir con esa expresión, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. ¿Sí? Ser cizañoso, cizañosa. Hablando ya en términos más modernos, ¿qué es lo que hoy se dice de una persona cizañosa? ¿Qué es qué? Exactamente, tóxica. Eres muy tóxica, eres muy tóxico. Eso es un término moderno, lo más actualizado que hay hoy en día, de lo que es ser cizañoso, de donde viene esa expresión pues del Señor Jesucristo que enseñó esta parábola de la cizaña. ¿Y por qué tóxico? Lo voy a leer por ahí en el transcurso, pero me estoy adelantando un poco. ¿Por qué las personas cizañosas son tóxicas? Porque la semilla que da la cizaña es tremendamente tóxica, dañina. Los agricultores en aquel tiempo dejaban crecer lo uno a lo otro, y a la hora de la cosecha separar muy cuidadosamente el trigo de cizaña, porque si se iba por ahí ahora sería de cizaña el trigo y se molía juntamente, sin causar graves problemas estomacales, de salud, aquellos que consumían esas tortillas de pan y de por ahí. Es tremendamente la cizaña. Dice el Señor Jesucristo que dentro de las iglesias, en esta era que estamos viviendo hoy en día, que es la era de la iglesia, va a haber trigo y cizaña. Si nos volteamos a ver unos a otros aquí, a ver, ¿serás trigo o serás cizaña? Pues, en primer lugar, no nos toca a nosotros juzgar eso. Como ya lo hemos visto en las otras parábolas del Señor Jesucristo, al que le toca eso es a Él. Él es el que hará la separación. Y Él es el que juzgará quién es trigo y quién es cizaña. Y entonces hará la separación, y la cizaña pues se va al fuego, ¿sí? Al infierno, porque realmente, a pesar de que estuvo juntamente con el trigo por cierto tiempo, nunca fue trigo, siempre fue cizaña. Y repito, hermano, este énfasis que el Señor Jesucristo está haciendo de estas parábolas que repite una y otra sobre lo mismo, es porque el Señor Jesucristo ahí tenía frente a Él 12 discípulos, que 11 eran trigo y 1 era cizaña. Pero los discípulos no sabían. A ver, explícanos qué significa esto. Y aún así no lo pudieron discernir. Y el Señor Jesucristo fue pasando, dando ciertos pasos hacia adelante sobre esto.
Y les dijo, uno de entre ustedes me va a traicionar. Todavía más, darle una pista ahí más, casi diciéndoles, el que mete su mano en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y pues todavía nada más los discípulos se quedan viendo el uno al otro. ¿Seré yo? ¿Serás tú? Y no. Hasta que viene Judas y le da el beso al Señor Jesucristo. Entonces se dan cuenta quién es la cizaña. Pero mientras no se dan cuenta. Y exactamente los discípulos, pues ahí estamos tú y yo representados. Porque los mismos errores que cometieron el Señor Jesucristo, los discípulos, a pesar de que estaban ahí recibiendo las enseñanzas directas del Señor Jesucristo, son los mismos errores que tú y yo cometemos hoy en día. Y los seguimos repitiendo. Y por eso el Señor Jesucristo hoy en día todavía nos sigue diciendo a través de estas parábolas, número 1, asegúrate de que seas trigo. Y número 2, debes estar consciente que dentro de la misma iglesia hay cizaña, los cuales son tremendamente tóxicos, ¿sí? Tóxicas. ¿Quiénes serán más tóxicos, los hombres o las mujeres? Pues yo siempre que he escuchado ese término de tóxicas, siempre lo dicen en términos femeninos. No sé por qué. No me acuerdo de haber escuchado por ahí alguien que dijera, este es muy tóxico. Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en esos problemas, en esos debates. Cada quien, en primer lugar, yo espero que aquí no haya cizaña. Ninguno sea cizaña, ninguna sea cizaña. Pero no está por demás tirar la advertencia, aventar la advertencia, como Cristo la aventó a sus discípulos. Asegúrate de que no seas cizaña, de que seas trigo. ¿Y sabe quiénes saben exactamente qué son o no son? La persona misma y Dios. ¿Sí? Tú mismo sabes si eres cizaña o eres trigo. Y si sabes que eres cizaña, conviértete al Señor. Y si sabes que eres trigo, no te dejes intoxicar por la cizaña. Porque la cizaña en las iglesias son los que dividen las iglesias. Son los que han destruido iglesias. Porque no son trigo. ¿Y por qué los hermanos que son trigo le ponen tanta atención y se dejan influenciar y convencer por aquellos que son cizaña? Pues porque parecen trigo. Los ves y parecen trigo. Y ahí lo peligroso de lo que el Señor Jesucristo está aquí diciendo. ¿Cómo reconocer el trigo y la cizaña? ¿Cómo reconocer el trigo y cómo reconocer la cizaña? Cuando Jesucristo enseñó esta parábola, explicó después que el trigo son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno, pero surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos reconocer la diferencia? Y como decía anteriormente, el fruto revela la verdadera naturaleza de lo que es. Sí, el fruto revela la verdadera naturaleza de lo que es. Por eso el Señor Jesucristo dijo desde el principio muy claramente, ahí en Mateo 7:16, después lo pueden buscar, o ya saben el versículo, por sus frutos los conoceréis. El trigo produce fruto, un verdadero creyente muestra evidencias de que ha sido transformado, de que ha nacido de nuevo. Podemos ver amor por Dios en ese creyente. Podemos ver amor por la palabra de Dios. Podemos ver deseos de querer obedecer a Dios y su palabra. Podemos ver un crecimiento espiritual, un crecimiento en el trigo.
Pero el problema es que también la cizaña va creciendo juntamente con el trigo. Como también Judas iba creciendo juntamente con los demás discípulos. Pero los demás discípulos iban creciendo por el buen camino de la obediencia a Dios, y Judas iba creciendo al contrario en la maldad, cada vez atreviéndose más y extrayendo dinero de la bolsa porque él era el tesorero, y cada vez siendo más atrevido, hasta que llegó a darle el beso de traición al Señor Jesucristo. La cizaña puede parecer igual al principio. Una característica interesante de la cizaña es que cuando está creciendo se parece mucho al trigo. Por eso los siervos de la parábola no pudieron distinguirlos al inicio. Estamos hablando de que ya había crecido la hierba, las plantitas, y pues se veían casi igual. ¿Y cómo podían discernirlo? Pues cuando empezaran a dar el fruto. Esto nos enseña que hay personas que pueden participar en actividades religiosas, hay personas que pueden hablar como cristianos, parecer muy espirituales, pero con el tiempo la verdadera naturaleza del corazón se revela, como se reveló el corazón de Absalón. Y ya no pudo llegó un momento en que ya no pudo él ocultar su verdadera identidad, y se fue en la persecución contra su propio padre. ¿Cómo era la cizaña en los tiempos bíblicos? La planta que Jesús menciona como cizaña probablemente es una hierba conocida como darnel, y tiene ahí su nombre científico. Esta planta tenía características muy particulares, se parecía mucho al trigo, como ya dijimos. Durante las primeras etapas de crecimiento era casi imposible distinguirla del trigo. Las hojas eran muy similares, por eso los siervos de la parábola se sorprendieron cuando el trigo empezó a producir espiga y notaron la diferencia. Esto explica por qué el dueño del campo dijo que no debían arrancarla inmediatamente. Otra característica de la cizaña es que sus raíces se entrelazan con las raíces de la planta del trigo. Por eso es que al sacar la planta de la cizaña, también arrancabas la planta del trigo. Se entrelazaban ambas raíces. Por eso es que no había de otra. Se tenía que esperar hasta el tiempo de la cosecha para entonces hacer la separación de una semilla y otra. Como ya dije, era tóxica, dañina. La cizaña producía granos que podían ser venenosos o causar enfermedad si se mezclaban con el trigo al moler el grano. Esto significaba que un campo contaminado con cizaña podría arruinar toda la cosecha. Por eso sembrar cizaña en el campo de otra persona era un acto muy malicioso, y de hecho en el mundo antiguo existían casos legales contra personas que hacían esto. Ya dije el punto número 1, diferencias entre el trigo y la cizaña. Y punto número 2, la explicación profética de la parábola de la cizaña. La explicación profética de la parábola de la cizaña. Y aquí vamos a ir a algunos versículos. Estén listos con sus Biblias, hermanos, para no tardarnos tanto. Cristo siembra a los hijos del reino. ¿Sí? Cristo siembra a los hijos del reino. Le vuelvo a leer 36 al 43 rápidamente. Versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Primeramente, Cristo siembra a los hijos del reino.
Otro pasaje, Juan capítulo 15, versículo 16. Estamos hablando de la explicación profética de esta parábola. Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No pierdan ahí el lugar de la parábola, Mateo 13, y vayamos a Isaías 61:11. El profeta Isaías 61:11. Isaías 61:11 dice: porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto se hace brotar, su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Estas profecías, hermanos, apuntan a la obra espiritual de Dios, formando, un pueblo transformado. Jesús dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Señor Jesucristo. Desde que Cristo vino al mundo, comenzó la siembra del Evangelio. ¿Sí? Comenzó la siembra del Evangelio. A través de la predicación y obra del Espíritu Santo, Dios está formando un pueblo que le pertenece. Cada persona que cree en Cristo se convierte en trigo, se convierte en un hijo de Dios y pasa a formar parte del reino de Dios. La semilla del Evangelio que Cristo produjo a través de su sacrificio en la cruz viene y es sembrada en los corazones de las personas para que entonces se conviertan en trigo. Esto comenzó con los apóstoles y continúa hasta hoy en día. Lo que estamos haciendo hasta hoy en día es sembrar esa buena semilla del Evangelio en los corazones de las personas para que entonces puedan dar su fruto, puedan ser trigo. Y nos dice la parábola que Satanás siembra los falsos creyentes, mientras el Señor Jesucristo, a través del Evangelio, siembra a los verdaderos creyentes. Satanás siembra falsos creyentes. Dice el versículo 38 y 39, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. Claramente dice el Señor Jesucristo que el enemigo que sembró esa cizaña es el diablo. Sí, es el diablo. Cualquier persona que no es trigo, pues es cizaña. Y es sembrada por el diablo. Y todos esos malos sentimientos y toda esa toxicidad de la persona no puede venir de nadie más que del diablo mismo. De Satanás mismo. Veamos un pasaje profético, Daniel capítulo 8, versículo 25. Daniel capítulo 8, Ezequiel, Daniel capítulo 8, versículo 25. Daniel 8, 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
Dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Esto, hermano, no es otra cosa más que Satanás mismo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 10, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire, habiendo cizaña dentro de la iglesia, están tan cerca de la salvación, tan cerca de ser trigo, pero Satanás es cuando más redobla sus esfuerzos. Cuando la persona ya por fin ha llegado a la iglesia. Pero aún ahí, Satanás redobla sus esfuerzos para que no se convierta en trigo y siga siendo cizaña. Satanás se preocupa mucho y concentra mucho sus cañones, podríamos decirlo así, en las iglesias, en la gente que está ahí, en la cizaña que está ahí para que nunca se convierta en trigo. La gente que está afuera, la gente que anda en las drogas, que anda en las pachangas, en las diversiones, en los vicios, en las borracheras, no se preocupa tanto por ellos porque allá los tiene Él muy seguros. Allá los tiene Él acorralados, cautivos. Pero la preocupación viene cuando una persona por ahí se viene acercando a la iglesia. Y de repente ve a Satanás que no se va de paso por la banqueta, sino que entra y se sienta ahí. Entonces Satanás está seriamente preocupado. Ya llegaste ahí, un hermano te invitó, pues ahora de mí depende que nunca seas trigo, que sigas siendo cizaña, y ya que llegaste ahí, pues te voy a usar para destruir esa iglesia. ¿Notan, hermanos, el peligro, lo delicado de esto? Esto muestra que el enemigo trabaja activamente para engañar al mundo. Jesús explica: la cizaña son los hijos del malo. El enemigo mencionado en la parábola es Satanás. Y mientras Dios obra para salvar a las personas, el enemigo también trabaja para engañar, para imitar, para confundir, a fin de que nunca sean trigo. Por eso durante la historia de la iglesia han existido falsos creyentes, han existido falsos maestros, religiosidad sin transformación. Esto no debe sorprendernos porque fue profetizado por el Señor Jesucristo. Discípulos míos, no se sorprendan cuando sepan quién es el traidor entre ustedes. Lo mismo debe pasar con nosotros. Durante esta era, dice el Señor Jesucristo que ambos deben crecer juntos, el trigo y la cizaña. Dice ahí en el versículo 30 que leímos de Mateo 13, dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Les leo rápidamente aquí Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que es trigo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánta cizaña no le dice, Señor, Señor? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos esto y lo otro, pero pues no eran trigo. Al Señor le molesta tremendamente que una cizaña le diga Señor, porque de quienes está esperando adoración no es de la cizaña, es del trigo. Y muchas veces la cizaña nos quiere poner la muestra cómo adorar, alabar a Dios. Y los que somos trigos muchas veces estamos fallando en la verdadera adoración. O tal vez dejándonos llevar por los falsos adoradores. Porque los verdaderos adoradores hoy en día, en esta era, adoran en espíritu y en verdad. Jesús dice algo muy importante: deja crecer lo uno con lo otro. Esto describe la era actual del reino, donde conviven verdaderos creyentes y personas que solamente aparentan ser verdaderos creyentes. Esta mezcla continuará hasta el fin de los tiempos, dijo el Señor Jesucristo. Por eso la iglesia debe seguir predicando el evangelio, debe vivir con discernimiento. Escuche bien esa palabra, discernimiento, y para no dejarse engañar, intoxicar por la cizaña y perseverar en fidelidad. Al final vendrá la separación. Daniel 12:10. Daniel 12:10. Si no lo encuentra rápido, pues nada más escúchelo. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, los que son cizaña, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En Mateo 25:32, Mateo 25:32, dijo el Señor Jesucristo: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y también dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto describe el carácter espiritual de los últimos tiempos que Cristo profetizó, ¿sí?, para nuestros días. Cristo explica que la cosecha representa el fin del mundo. Entonces vendrá el juicio final. Jesús dice que enviará a sus ángeles para separar la cizaña, los que rechazaron a Cristo, y el trigo, los verdaderos hijos del reino de Dios. La cizaña será juzgada. El trigo será recibido en el reino eterno. Y dice, como dice ahí Mateo 13:43, para terminar, Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Daniel 12:13, yéndonos otra vez al pasaje profético de Daniel 12 y versículo 13. ¿Qué van a hacer los justos? Dice Daniel 12:3, Daniel 12:3. Es 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es el verdadero trigo. Y ese es el resplandor con el que debemos resplandecer en este mundo. La cizaña, pues se va a quedar ahí siendo cizaña. Pero hay algo muy importante, hermanos, por eso el evangelio se siembra.
Y cuando una persona decide recibir a Cristo verdaderamente, se produce ese nuevo nacimiento y entonces nace como esa plantita de trigo y que da su fruto a su tiempo. La parábola termina con esa promesa gloriosa. Jesús dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de sus padres. Esto describe la gloria futura de los redimidos. Todo sufrimiento terminará, toda injusticia será corregida. El reino de Dios será plenamente manifestado. La parábola de la cizaña, hermano, no es una enseñanza aislada. Es la confirmación de lo que los profetas anunciaron desde el Antiguo Testamento. Dios está formando su pueblo. El enemigo está engañando. Pero ambos coexistirán solamente por un determinado tiempo. Pero al final llegará el tiempo en que Dios hará la separación y su pueblo resplandecerá en gloria. Termino con esta ilustración. Vayan a primero de Samuel 5, 2 al 4, para terminar con esta ilustración bíblica. Primero de Samuel, capítulo 5. Primero de Samuel 5, voy a leer del 1 al 4 nada más. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. El arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el trono. Estos filisteos pensaron que Dagón y Jehová eran iguales, eran lo mismo. Y los pusieron juntos. Y pensaron que podrían coexistir el uno y el otro sin ningún problema. Pero solamente bastó una mañana y otra mañana para que se dieran cuenta ellos que Jehová y Dagón no eran lo mismo. Dagón era un dios falso, era cizaña, no era verdadera. Y prueba de ello es que cayó ahí, frente al arca, 2 veces. Y tuvieron que reconocer quién era el Dios verdadero. ¿Quién era el Dios verdadero? Es por eso, hermano, que a veces es necesario, y Cristo lo dijo, que una cosa coexista con la otra, para que entonces resplandezca lo que es lo verdadero y permanezca. Las tinieblas y la luz vamos a juntarlas para ver qué es lo que va a permanecer. Y una lucecita en medio de una oscuridad tremenda, pues puede brillar mucho. Es necesario que haya tinieblas para que la luz pueda resplandecer. Como es necesario que haya cizaña para que el trigo pueda permanecer y pueda fortalecerse y madurar como trigo, sabiendo discernir entre lo bueno y lo malo. Lo peor que podemos hacer es que a lo bueno le digamos malo y a lo malo bueno. Es decir, que a la cizaña le digamos trigo y al trigo le digamos cizaña.
totalmente confundidos. Pensar que Dagón es el verdadero Dios y que Jehová es el falso. ¿Sí estamos entendiendo el propósito de las parábolas del Señor Jesucristo? Especialmente con esto de la cizaña y el trigo. Que a veces es necesario y Dios permite lo falso y lo verdadero, para que lo falso se vea descubierto claramente y no caigamos en una confusión, porque Satanás es el maestro de la mentira, del engaño y de hacernos creer que una cizaña puede ser trigo o que un trigo puede ser cizaña. No caigamos en esas confusiones, hermanos. Es por eso que siempre estamos haciendo énfasis en el crecimiento, en la madurez cristiana que nos lleva a tener este discernimiento. 1, estar seguros de que somos trigo. Y 2, poder discernir lo que es la cizaña para no dejarnos engañar, no dejarnos intoxicar por ella. La pregunta es, ¿eres trigo o eres cizaña? Vamos a orar. Ojos cerrados, nadie viendo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, venimos delante de ti en este momento con un corazón humilde. Tu palabra nos recuerda que en este mundo el trigo y la cizaña crecen juntos y que llegará el día en que tú, por medio de Jesucristo, harás la separación final. Padre, ayúdanos a examinar nuestro propio corazón con sinceridad. No permitas que vivamos solo de apariencia religiosa, sino que nuestra vida sea verdaderamente transformada por tu gracia. Señor, si hay alguien aquí entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, que hoy pueda reconocer su necesidad de salvación y venir a Cristo con fe y arrepentimiento. Y a los que ya pertenecemos a tu reino, Señor, ayúdanos a vivir como verdadero trigo en medio del mundo, creciendo en santidad, produciendo fruto espiritual, permaneciendo fieles hasta el día de la cosecha. Señor, esperamos con gozo el día cuando los justos resplandecerán en el reino de nuestro Padre. Hasta entonces, Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar la participación del coro.
Bien, hermanos, puestos de pie.